En los tiempos de la esclavitud había dos clases de esclavos, el negro doméstico y el negro del campo. Los negros domésticos vivían en la casa del amo, vestían bastante bien, comían bien, porque comían de la comida del amo. Vivían en el sótano o en el desván, pero al fin y al cabo vivían cerca del amo y querían al amo más de lo que el amo se quería a sí mismo. Eran capaces de dar la vida por salvar la casa del amo. Si el amo decía, buena casa la nuestra, el negro doméstico decía, sí, buena casa la nuestra. Cada vez que el amo decía, nosotros, el negro doméstico decía, nosotros. Así es como se identifica el negro doméstico. Si la casa del amo se incendiaba, el negro doméstico luchaba con más esfuerzo que el propio amo por apagar el fuego. Si el amo se enfermaba, el negro doméstico le decía, ¿qué pasa, amo? ¿Estamos enfermos? Pero en esa misma plantación estaba el negro que trabajaba los campos. Siempre había más negros en los campos que en la casa. El negro del campo vivía en un infierno, comía sobras. En la casa del amo se comía carne de cerdo de la buena, pero al negro del campo no le tocaba más que lo que sobraba de los intestinos del cerdo. Al negro del campo lo apaleaban desde la mañana hasta la noche. Vivía en una choza, en una casucha, usaba ropa vieja de desecho, pero odiaba al amo. Digo que odiaba al amo porque era inteligente. El negro doméstico quería al amo, pero aquel negro del campo, recuerden que eran la mayoría, odiaba al amo. Yo soy un negro del campo. Las masas son negros del campo. Esto lo dijo un negro llamado Malcolm X, el mismo que dijo aquello de que aquí a los anticastristas nos los comemos vivos. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache nos preguntamos si en el llamado país de las libertades hay racismo. Para ello contamos con Jacobo Rivero, corresponsal internacional de Telesur. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Abuy Mbufea, editor de la revista OneAfrica.net. Muchas gracias por venir a Fort Apache. Igualmente. Nos acompaña Lola Albiach, periodista. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Nos acompaña, se estrena en Fort Apache, Carlos del Clos, sociólogo, investigador en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bienvenido al programa. Gracias por invitarme, Pablo. Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política en la UNED. Gracias por venir. A vosotros, gracias. Y cierra la mesa, se estrena también en Fort Apache, Manuel Blanco Chivite, periodista. Bienvenido. Gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero no se pierdan lo que han preparado nuestros guionistas en el punto de mira. Con la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la esclavitud de la era colonial fue firmemente establecida. Gracias a ello, en los estados del sur, la población esclava llegó a representar 1/3 del total, lo que posibilitó la rápida expansión de la industria del algodón y la consiguiente acumulación de riqueza. No fue hasta 1865, con la victoria de los estados del norte en la Guerra de Secesión y la aprobación de la 13ª enmienda de la Constitución, cuando se prohibió definitivamente la esclavitud. Sin embargo, el racismo continuó en forma de segregación bajo la doctrina Equal but Separate. Las situaciones de injusticia en el plano laboral, educativo y electoral, amparadas por la ley, fueron denunciadas y combatidas con acciones de desobediencia. El movimiento por los derechos civiles, con Martin Luther King al frente, fue su referente. Actualmente, con Barack Obama como presidente, las barreras raciales parecen haberse diluido, pero la desigualdad se refleja en datos como que el 75% de los condenados a muerte sean negros o hispanos. Esta noche en Fort Apache valoramos el papel del racismo en el llamado País de la Libertad. Empezamos como siempre con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. ¿Se ha cumplido el sueño de Martin Luther King? Jacobo, un minuto. Bueno, sería difícil saber si se ha cumplido exactamente el sueño que Martin Luther King tenía respecto a la liberación del pueblo negro, pero yo intuyo que no, que realmente en Estados Unidos hay unas grandes bolsas de pobreza que mayoritariamente atienden a una cuestión racial y que no es casualidad que los índices que se señalaban antes de los reclusos o de los condenados a muerte sean precisamente afroamericanos, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos más largo y tendido. Sí que creo que Estados Unidos es la nación precisamente por antonomasia de la emigración
y que en ese sentido la llegada de un presidente como Barack Obama, con todos los matices que tiene, no deja de ser un elemento pues sorprendente, digno de análisis y impensable en muchos otros países. Gracias, Jacobo. Abuy, un minuto. Bueno, yo creo que de alguna forma el sueño de Martin Luther King de alguna forma se cumplió con la llegada de Barack Obama, teniendo en cuenta que era el sueño de Martin Luther King. El sueño de Martin Luther King ha consistido en lo que O'Malley Yesitela llama poder blanco en caras negras, que fue la gestión de una burguesía negra muy grande en el ejército, en las instituciones, con Condoleezza Rice, con Colin Powell y otra gente, frente a lo que planteaba el movimiento de Black Power, que era un cambio social que tiene que ver con la clase y tiene que ver con el tema de los problemas, ¿no? Entonces yo creo que a veces tenemos una visión de Martin Luther King muy fuera de lo que realmente Martin Luther King pretendía. Martin Luther King lo tiene en un libro muy bueno que se llama ¿Por qué no podemos esperar?, donde él dice claramente su sueño, que es un sueño donde las personas sean iguales. Te quedan 7 segundos. Pero eso no implica, con todo lo que Jacobo ha dicho de las cárceles y demás, tiene que ver con otro modelo social. Ahora sí que se acabó. Gracias, Abuy. Lola, un minuto. Bueno, aunque el sueño le costará la vida a Martin Luther King y a otros muchos, yo creo que en parte sí se ha cumplido en el sentido de acabar con la segregación, aunque eso ocurrió hace solo medio siglo, y aunque es el país desarrollado donde la segregación duró más, también es el país, Estados Unidos, el único donde se emprendió una guerra civil para acabar con la esclavitud, que costó 1 millón de bajas. Entonces yo creo que Estados Unidos es esa mezcla del melting pot, de la interracialidad e interculturalidad, y al mismo tiempo donde persisten unas ansias de predominio blanco anglosajón, rayando en actividades de extrema derecha como el Ku Klux Klan, que duró hasta hace muy poco. Es esa mezcla, los dos extremos, y yo creo que hoy el racismo principal es contra los hispanos. Gracias, Lola. Carlos. Bueno, yo creo que el sueño de Martin Luther King no se limitaba estrictamente a los Estados Unidos, sino que era un sueño que se aplicaba, digamos, a la comunidad negra y a todos los pueblos oprimidos del mundo. Martin Luther King, además, no se limitaba a una reivindicación de los derechos civiles y de un final de la segregación, sino también, y fue lo que le costó la vida, hizo un cambio radical al final en contra de la guerra de Vietnam y a favor de un modelo social bastante más igualitario. No deja de, yo creo que el sueño de Martin Luther King, digamos, estaremos más cerca de cumplirlo el día que, pues, por ejemplo, en España se dejen de escuchar gritos de mono a los jugadores de fútbol negros, o sea, miles de personas gritando eso, el día que en España se deje de decir trabajar como un negro, frases como esta. El sueño de Martin Luther King no se limita estrictamente a Estados Unidos y creo que deberíamos tener eso en cuenta para esta discusión. Gracias, Carlos. Jaime. Sí, bueno, es difícil. Yo creo que sí, que en parte se puede decir que ha habido una movilidad social o política ascendente de un sector del pueblo negro que responde a esa igualdad de derechos de facto, ¿no? Porque había reconocimiento formal, pero fue Luther King el que logró simbólicamente plantearlo gracias a esa igualdad, ¿no?, en la que soñaba él, ¿no? Pero es evidente que al mismo tiempo se mantiene un racismo estructural, ¿no?, por parte de lo que sigue siendo, a pesar de que demográficamente vaya bajando, pero digamos hegemónicamente sigue siendo el pueblo WASP, ¿no? Es decir, white, anglo-saxon, ¿no?, protestant, ¿no? Es decir, ese es el discurso hegemónico y Obama está en medio, cada vez más adaptado a ese discurso hegemónico con vocación imperial, con conciencia de pueblo elegido. Gracias, Manuel. Bueno, yo pienso que el sueño de Martin Luther King, yo no estoy muy al día, no me enteré demasiado de cuál era exactamente el sueño de Martin Luther King, porque tenía una retórica humanista muy general, ¿no? Entonces yo creo que en parte sí, en parte es posible que se haya realizado. Se pasó de la segregación a la discriminación, que es la fase siguiente. Se acaba la segregación, pero no la discriminación.
y mucho menos la discriminación social, educativa, etcétera, etcétera, ¿no?, de lo que es la vida social. Y el racismo es algo enraizado en la vida social de los Estados Unidos y en términos generales de la sociedad occidental, y porque se ha conformado históricamente a lo largo de siglos por necesidades del colonialismo, etcétera, ¿no? Y bueno, y un apunte quería decir es del coronel Villegas López, que era un coronel que escribió un libro en el año 67 en España. Es curioso para ver cómo se visionaba a Luther King aquí. Le trata de comunista. Se terminó el tiempo. Claro, Luther King comunista, si es que así era este país. El movimiento pro derechos civiles está vinculado de alguna manera a las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos. Voy a empezar preguntándole a Bui, ¿qué es lo que significa Black Power? Bueno, el Black Power es básicamente el movimiento que surge como contestación a la integración. Desde el principio, cuando los negros llegan a Estados Unidos, pero no solamente a Estados Unidos, a Colombia, Ecuador, Venezuela, América, hay dos tendencias. Los negros que se asimilan a la esclavitud, que son los llamados negros bozales, y los negros que deciden ser cimarrones, que deciden rebelarse, matar a los amos, irse a los palenques y hacer quilombos y demás. Que por eso los argentinos utilizan esa palabra quilombo, porque los negros se rebelaban en el Río de la Plata y montaban un quilombo. Y entonces esas dos tendencias siempre van a existir y van a estar encarnizadas en los años 20 en Marcus Garvey y en William Du Bois, y luego en Malcolm X y en Martin Luther King. Y constantemente ha existido esas dos tendencias de quienes plantean tenemos que ser parte de la sociedad y trabajar desde dentro, y los que dicen que no, esa sociedad, por más que nos pueda ayudar, nunca podrá darnos nada. Entonces el Black Power es la respuesta al movimiento de derechos civiles, es un proceso de descolonización, es decir, el mundo estaba en un contexto de descolonización. En Cuba, en China, en África había un movimiento muy grande, y en Estados Unidos el movimiento se llama Black Power, poder negro. Entonces es un movimiento que surge, entonces la burguesía negra, los liberales blancos, tienen que armar un movimiento que pueda contestar a ese movimiento que ya lo conocían en los años 20 con Marcus Garvey. No olvidemos que Hoover, el FBI, monta el COINTERPLO en los años 20 contra Garvey. Entonces montan el movimiento de derechos civiles, con la retórica de Gandhi, el cristianismo y Martin Luther King y lo demás, para evitar que aquello se convirtiera en una revolución comunista, como ha dicho bien Manolo, porque eso era lo que realmente estaba viéndose que se hacía. De hecho, Trotsky escribió un famoso libro que se llama Sobre la autodeterminación del pueblo negro, que fue un libro escrito en los años 30, donde se habla ya de todo este tipo de temas, porque se veía claramente que el proceso de liberación en internacional, no solamente en África, en Latinoamérica, en todo el mundo, en Estados Unidos, estaba en manos de los negros en un proceso de radicalización, y se crean, por parte de Roosevelt y otros presidentes, comienzan a crear, pues como aquí hacen las ONGs, Esteban Ibarra, toda esta gente, pues empiezan a crear organizaciones que frenen este movimiento radical que va obviamente a un enfrentamiento. En este contexto, Elijah Muhammad, la Nación del Islam, la CORE, los Black Panthers y otros grupos lo que hacen es incorporar la dialéctica del marxismo a una dialéctica religiosa que es la que existía en la época de Marcus Garvey, y es lo que hace que automáticamente todo el proceso de represión sea mucho mayor, porque estamos en un proceso internacional donde hay todo el tema del comunismo y todo este tema, ¿no? Black Power, para concluir, el primero que utilizó el término Black Power fue el escritor Richard Wright, que tiene una novela que se llama Black Power, pero ya en la época de Marcus Garvey, en los años 20, Marcus Garvey decía que no luchamos contra el racismo, sino contra las condiciones coloniales, que eso es lo que quiere el Black Power, acabar con el colonialismo, no contra el racismo, porque el racismo es la ideología dominante de los colonizadores. Los negros en España, por ejemplo, en Europa, por luchar contra el racismo, lo que hacen es crear el Estado de organizaciones antirracistas, pero eso no cambia las condiciones de los negros. Entonces lo que hay que hacer es crear condiciones anticoloniales, y eso es lo que hace el Black Power. Veía cabecear antes a Lola. Bueno, es que me parece que decir que el movimiento de los derechos civiles fue teledirigido desde el poder y montado de la nada me parece un exceso. Es decir, bastantes militantes del movimiento de derechos civiles murieron por acciones de defensa para conquistar el voto para los negros, y hay casos famosísimos, algunos. El caso último que se juzgó en 2005, y era un caso de mitad del siglo XX, que es esos 3 jóvenes estudiantes que van a ayudar a censar el Mississippi, que terminan asesinados
O sea, yo creo que hubiera o no la intención de neutralizar una radicalización del movimiento reivindicativo de los negros, el movimiento de derechos civiles es algo en Estados Unidos muy arraigado, no solo entre las poblaciones cristianas, entre sectores cristianos, sino entre sectores universitarios, entre gente vinculada al derecho, entre determinadas comunidades, si quieres, muy estudiantiles, y ha tenido una extensión muy grande. Y de hecho ellos son los que ahora dejan en un segundo plano la lucha contra la discriminación de los negros, porque eso está bastante superado en muchos sentidos, y han tomado como bandera la defensa de los hispanos, y es el movimiento de los derechos civiles. O sea, yo creo que es minimizar ese movimiento social, que es muy importante y bastante progresista en Estados Unidos. Jacobo. Bueno, yo más que entrar como en analizar hasta qué punto el movimiento de los derechos civiles era un apéndice del sistema o era realmente un movimiento... Existe y es muy activo. Y bueno, existe, pero contextualizándolo en el momento que señalaba Will, yo hablo del de ahora. Lo que sí que está claro es que la guerra contra el Black Power o contra el movimiento negro en los años 70, o en el mayor momento de enfrentamiento frente al poder establecido, y en ese momento además de contaminación por parte del FBI de una guerra declarada contra el movimiento de liberación negro, continúa hoy en día. O sea, ahora mismo han salido las órdenes de los terroristas más buscados en Estados Unidos, y la primera mujer es Assata Shakur, que como muchos sabéis fue miembro de Panteras Negras, del Ejército Negro de Liberación, y desde el año 84 refugiada precisamente en Cuba, donde hay 70 Panteras Negras refugiados, que no es moco de pavo. Ella fue juzgada por un tribunal blanco, con un jurado blanco, acusada de asesinato de un policía en New Jersey, que luego las pruebas forenses demostraron que ella no había manipulado esa pistola. Entonces, sí que sigue siendo un elemento sobre el cual, desde luego, Estados Unidos no tiene ninguna voluntad de aclarar los hechos o poner... logró evadirse de la cárcel, o sea, que alguna ayuda debió tener. No, ella se escapó de la cárcel, por eso no la perdonan. Por eso no la perdonan. Ahí está Mumia Abu Jamal, un montón de militantes negros que están en la cárcel, que continúan con procesos judiciales que han sido denunciados reiteradamente por muchas asociaciones y movimientos civiles, y Assata Shakur y otros tantos están en las circunstancias que están, y afortunadamente se escapó de la cárcel, porque si no estaría en el corredor de la muerte. Es que un esclavo que se escapa de plantación le corta la pierna. Claro. Sí. No, me ha parecido interesante la referencia a Marcus Garvey, ¿no? Porque ahí hubo el anzuelo de Liberia, ¿no? Es decir, le ofrecieron Liberia y acabó fatal, ¿no? Ese modelo, ¿no? Luego los que montaron Israel lo lograron mejor, ¿no? Y yo creo, de todas maneras, entrando en esto, hombre, yo creo que hay que hablar, y decía Carlos, ¿no? Yo creo que en la última fase sí hay una radicalización del movimiento de derechos civiles que confluye con ese movimiento contra la guerra de Vietnam, ¿no? Y es lo que teme el poder estadounidense, ¿no? Por eso van también a por Martin Luther King. Pero es evidente que sí, que hay una corriente más radical, Black Power, ¿no? Que simbólicamente es Malcolm X, ¿no? El máximo representante, inspirador, como nos lo ha recordado Pablo al principio, ¿no? Pero bueno, yo creo que es verdad que ha dejado un pozo. Es decir, el movimiento feminista aprende del movimiento de derechos civiles, ¿no? Es decir, ese es el legado un poco, es decir, digamos, mientras que la experiencia de los Black Panthers y demás termina mal, desgraciadamente, la otra, bueno, pues de alguna manera ayuda, ¿no? Ayuda a emplear ese lenguaje de los derechos, ¿no? Que emplearán otros movimientos posteriormente, ¿no? Pero claro, evidentemente con distintas corrientes en su seno y en fin, esperamos, yo creo que en ese sentido pues hay que ver cómo el poder estadounidense ya no podía asimilar. Llegó un momento en que el propio Martin Luther King temían que fuera desbordado, ¿no? Carlos. Sí, yo quería aportar un elemento más a la discusión, que es una vía que abrió la compañera, que es, bueno, cuando se empieza a hablar del racismo en los Estados Unidos y típicamente en cualquier parte, se tiende a dividir, según una categoría que existía en el censo de los Estados Unidos hasta muy recientemente, a dividir entre blanco y negro. Cuando han habido otras luchas de otros colectivos
definidos o adscritos con la categoría de raza, como como fue el movimiento que inspiró César Chávez y la comunidad latina latina y mexicana, que de hecho también fue construida sobre las espaldas de migrantes filipinos en ese momento. Hay que reconocer ese elemento también. Yo creo que cuando hablamos del tema de la raza, muchas veces se tiende a unas dinámicas que se han criticado bastante, ¿no? En la literatura postcolonial, etcétera, de esencializar a colectivos y atribuirles la responsabilidad de un colectivo como el Black Power para, representar todas las luchas contra el racismo y muchas veces puedes ignorar otras luchas que están muy relacionadas, como fue la lucha de los migrantes, los trabajadores migrantes en California. Y yo creo que, claro, han habido... hago muchas distinciones entre lo que es el racismo como ideología del amo, y lo que son las desigualdades raciales. Las desigualdades raciales, son unos efectos que tienen, unos efectos sociológicos que tienen, un impacto mucho más largo a lo largo del tiempo, que son, en el fondo, son efectos de clase, ¿no? Es decir, yo creo que con el final, no creo, es un hecho, a partir de la desegregación, no es por nada, pero aumentan las desigualdades entre, las desigualdades entre ricos y pobres, particularmente entre la comunidad negra. Observamos diversos fenómenos respecto a esto, para los cuales tengo muchos datos que expondré luego y tal. Y una cosa que sí quería preguntaros, porque es verdad, ahora te doy la palabra, Manuel, digamos que se han construido dos narrativas. Una narrativa favorable en el que cualquier demócrata del mundo mundial se identifica con Martin Luther King, y sin embargo a los Panteras Negras se les ha presentado poco menos que como terroristas. Se han planteado que había como dos estrategias que se oponían. Por una parte, la desobediencia civil no violenta, que está muy bien, no le cedo a usted el asiento porque estoy yo sentada, pero eso de que los Panteras Negras patrullaran armados los barrios de California, digamos que ha tenido otra prensa. ¿Eran estrategias incompatibles o, por el contrario, para que alguien patrullara con un arma en su barrio había sido previamente necesario que Rosa Parks dijera no me voy a levantar? Y te doy ya la palabra, Manuel. Bueno, yo creo que el tratamiento diferenciado es porque dice, al que quiere integrarse conmigo, le doy unos cachetes para enseñarle las reglas mías de su integración. Y al que me quiere derribar, a ese lo mato. Lo meto en la cárcel, lo persigo y lo criminalizo en mis grandes medios de comunicación. Muy simple, simplificando mucho. Pero yo quería dar una cosa, decir, el racismo, a mi entender, como he apuntado antes, se origina en Occidente alrededor del colonialismo, el racismo moderno. Es decir, si vamos a esquilmar, vamos a destruir países enteros. La trata de esclavos y la esclavitud duró 300 años. Suponeos que llega aquí una civilización extraterrestre, superior técnicamente, infinitamente superior a la nuestra, y durante 300 años se lleva del planeta Tierra por la fuerza a lo mejor. A todos los ingenieros, a todos los grandes médicos, a todos los arquitectos, a todo el que sabe algo, a todos los informáticos, a todo el que sabe algo, se lo lleva sistemáticamente durante 300 años. La Tierra estaría en la edad de piedra. Bueno, después de 300 años de machacar África, ha aparecido apareció el racismo paternalista. Es que nos necesita. Y se inventa en la Cámara de los Lores de Inglaterra el modelo ONG, que de N no tiene nada, porque son subvenciones públicas de los gobiernos respectivos. Por lo tanto, ya en su enunciado es engañoso. Yo creo que una de las cosas que divide, que diferencia mucho, es que hay un movimiento de reivindicación de los derechos, lo cual me parece muy legítimo, y no seré yo quien haga una crítica de eso, y lo que plantea, entre otros muchísimos grupos, y no solo de afroamericanos, como decía Carlos, los Black Panthers, el Partido de las Panteras Negras y otros grupos, es el orgullo. Y eso sí que es un concepto como mucho más molesto de Jackie Brown, de I'm Black and I'm Proud. Claro, mucho más molesto para las élites políticas, ¿no? No es lo mismo la gestión de las transiciones manteniendo el sistema económico, como decía Carlos,
que la reivindicación del orgullo y del rechazo a lo que ha ocurrido, ¿no? Yo el año pasado, y muy brevemente, porque me lo ha recordado lo que comentaba Carlos, estábamos en Nueva Orleans haciendo un reportaje sobre el Distrito 9, que fue el más castigado por el Katrina, ¿no? Que además se llama West Bank, ¿no? Como Palestina. Y entonces una vecina que había ahí, con aspecto de tener muchas vidas por detrás, nos dijo que el Katrina había generado un efecto curioso para ellos, y es que antes del Katrina la comunidad estaba dividida, y después del Katrina, al que el Estado les abandona absolutamente, no solo les abandona, sino que cuando la gente de este barrio intenta ir hacia Nueva Orleans, disparan los mercenarios de los Blackwater, que llevó allí el ejército de Estados Unidos, dispara porque creen que van a asaltar los comercios, una actitud absolutamente racista. Entonces esta masa vuelve al Distrito 9, y en esa convivencia se dan cuenta que aunque pocos, hay blancos que también son pobres. Y esta tipa, ahí entrevistándola, sin hacer ningún análisis más allá de su propia experiencia personal en su distrito, está diciendo, y lo que nos quedamos alucinados es que somos una comunidad de pobres en la que hay negros, mayoritariamente, ¿no? Y por eso en Luisiana el 80% de las personas presas son negros, pero también hay algunos blancos. Y es como, yo creo que es un poco lo que apuntaba Carlos, o sea, hay una cuestión, yo creo probablemente incluso Estados Unidos como país sea el menos racista del mundo. O sea, un país que por lotería tú puedes ser ciudadano, y da igual donde hayas nacido. Y es verdad que en la identificación te viene la raza de la que eres. Si eres blanco, si eres negro, lo que seas te lo va a poner en el documento nacional de identidad. Ahora, también es verdad que el himno de las finales de la NBA la canta un niño mexicano, le pita parte de la grada y sería una descomunal, que hay un presidente negro que se llama Barack Hussein Obama, pero hay una diferencia de clase descomunal y probablemente el capitalismo más bestia. Esto que comentas es curioso. Cuando yo estuve en Estados Unidos, una vez me compré un teléfono móvil y tenía que rellenar una encuesta para que me dieran una serie de puntos, y venían, digamos, los grupos étnico-nacionales. Entonces yo dije, yo tengo que poner que soy hispano, ¿no? Porque soy español, y todos me dijeron, no, tú tienes que poner blanco caucásico. Más que curioso. A Bui, pasamos a Zapping y después volvemos. Sí, yo quería responder a la pregunta que hacía Pablo. Es decir, las organizaciones armadas o revolucionarias existieron desde el primer momento en que el primer barco llegó. Lo que pasa es que el establishment norteamericano, europeo, tiende a ignorar todos estos movimientos, y luego de repente parece como algo nuevo. Es decir, todo el proceso que hemos vivido en España del 15M no nace en el 15M, hubo un proceso de 10 años de luchas sociales en las que algunos de los que estamos en esta mesa hemos participado. Ahora, si luego los medios de comunicación quieren decir, oh, el 15M, y ponen unos 4 chicos allí haciendo gestos y parece como algo nuevo, está bien para un grupo de gente, pero el proceso negro en Arkansas, en 1770, los negros declararon un estado independiente en Arkansas, armado. En Estados Unidos había habido siempre esa tradición. Lo que ocurre es que el proceso internacional que se da con la Guerra Fría permite a los negros articular un movimiento con mucha legitimidad, que no existía antes. Es decir, Marcus Garvey tenía una policía, tenía enfermeras, tenía un ejército, o sea, tenía una organización propia. No es verdad que eso sale nuevo. La pregunta que tú dices es la lectura que se hace es la siguiente. Hay que tener en cuenta que la lectura es la lectura esclavista, amo-esclavo. Durante la esclavitud, si un esclavo se escapaba, cualquier blanco que le encuentre tenía derecho a matarlo o a detenerlo. Por eso ves que las cárceles se hacen mayoritariamente en lugares de mayoría blanca. Nunca hacen cárceles en donde hay mayoría hispana o negra, porque si se escapa un preso se puede mimetizar con la sociedad. Entonces hay una lógica muy clara de que hay una relación colonial. Esa relación colonial, lo que hace el Black Power es ponerla de relieve. Es decir, hasta ese momento Martin Luther King y otros negros que decían tengo un sueño, lo hablaban en el sentido de que no hay unas relaciones coloniales y simplemente sufrimos el racismo. Y lo que hace el Black Power, lo que decía Malcolm X, es que el problema no es el racismo, son las relaciones coloniales. Y la clase, que apuntáis vosotros, la acumulación primitiva, el propio Marx explica que es la esclavitud negra. Entonces, si los comunistas blancos, europeos y norteamericanos lo han invisibilizado y no lo han enseñado a sus movimientos sociales, es culpa de ellos, no es culpa de la teoría de Marx. Ya vino MSC, ¿no? MSC, claro, parece francés. Pero tú te vas a la Universidad Complutense, a la Facultad de Filosofía, y no enseñan a filósofos que no sean blancos. Vas a la Facultad de Ciencias Políticas y no enseñan ninguna dialéctica donde la interpretación blanca del marxismo no sea dominante. Ahora, en mi clase Mao Zedong, obligatoriamente a Franz Fanon. Hubo una vez Mao Zedong. Ahora seguimos discutiendo, pero vamos a ver qué nos tienen preparado en Zapping Apache. The Negro still
is not free. El haber nacido aquí no os convierte en americanos. Yo no soy americano, tú no eres americano. The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. Eres uno de los 22 millones de personas negras víctimas de América. The Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later. Vosotros y yo no hemos visto jamás la democracia. No hemos visto democracia en los campos de algodón de Georgia. No hemos visto democracia en las calles de Harlem, en las calles de Brooklyn, en las calles de Detroit y de Chicago. The Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. In 1968, Martin Luther King was killed. ¿Está ahí dentro el negro, señor Finch? Aquí está. Mark Clark and Fred Hampton were killed. John Carlos and Tommy Smith did the Black Power salute in Mexico City. ¿Quiere apartarse de esa puerta, señor Finch? Creo que sería mejor que os volvierais a vuestras casas. If you are a black person and live in the black community all your life, and walk out on the street every day seeing white policemen surrounding you. Lo único que hemos visto es hipocresía. No vemos el sueño americano. Solo hemos experimentado la pesadilla americana. Estábamos comentando durante el zapping qué pasa con los indios, pero es verdad que en el proceso de desarrollo económico de los Estados Unidos los negros son absolutamente cruciales, de hecho son una de las claves de la guerra como motor fundamental de la industria algodonera y de los estados esclavistas del sur, y sin embargo en el caso de los indios hay una exclusión, es decir, hay una destrucción absoluta de los indios. Lo que os quiero preguntar ahora para ir avanzando... De los indios se recoge algo fundamentalísimo, mucho más fundamental que todo eso, la tierra. La tierra, efectivamente. Sí, ay, amigo, la propiedad. Sin eso ni siquiera hay una nación. Efectivamente. La tierra. Efectivamente. Ese fue la primera pierna en la que se basa Estados Unidos, en el genocidio indio, y la segunda en la esclavitud negra. Ahí está la base de todo el desarrollo posterior y de su conformación como nación. Como país, efectivamente. Lo que os quería preguntar ahora hay... Cínicamente, mucha gente podría decir, vemos negros, vemos hispanos, apellidos de origen español entre las clases dirigentes en los Estados Unidos. ¿Qué responderíais a quien afirmara esto? Quiere decir que el racismo ha terminado, hay un presidente negro, vimos a Condoleezza Rice, vemos Villarraigosa, es el alcalde de Los Ángeles que es de origen hispano. ¿Qué habría que responder a esto? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que responder a esto. Y para, digamos, tocar un poco el tema de los indios también, los nativos americanos, que es el término que se debe usar por una razón, bueno, tampoco España tiene las manos muy limpias en este aspecto, con lo cual, digo, o sea, has hecho referencia, digamos, al proceso de Occidente, etcétera, etcétera, que, digamos, siempre he querido poder mencionar que en el Estado español, bueno, se funda la identidad principalmente racial española, basándose en, digamos, una construcción racial y en llamar reconquista a lo que fue una guerra civil, ¿no? En echar a gente y a echarles de su país bajo criterios raciales, que fue exactamente lo que hizo Estados Unidos al llegar a un territorio nuevo y establecer incluso un marco legal alrededor de eso. Ahora, en respuesta a tu pregunta, Pablo, con esta dimensión, sé que eres muy fan de The Wire. The Wire se basa principalmente en el trabajo sociológico de William Julius Wilson. Es un sociólogo que para mí es quien más ha podido, digamos, explicar qué ha pasado con, digamos, las desigualdades raciales a partir de los momentos de desegregación. Y lo que ocurre entonces es que se pasa de una lógica apartheid racial a una lógica apartheid capitalista, ¿no? Del capitalismo global. Y esa lógica apartheid empieza a separar, a hacer de filtro, ¿no? Que se manifiesta de una manera principalmente a nivel de barrios, cosa que viste con el tema de Nueva Orleans. Yo soy de Houston, Texas. En Houston, Texas, precisamente, y trabajé los esfuerzos de asistencia que hubo en respuesta al huracán Katrina, y lo obvio
o sea, lo que era obvio que, en todo ese fenómeno era ver que te llegaba, pues, o sea, porque era la ciudad a la que enviaban los refugiados, decían, ¿no? Los refugiados. No les gustaban que les llamaran los refugiados, porque los refugiados eran extranjeros. Haitianos. Eran, exacto, haitianos, precisamente. Eran evacuados, y los evacuados venían a Houston provocando una migración en 3 semanas de 250.000 personas a la ciudad de Houston, ciudad que ahora es la ciudad más diversa de los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, hubo muchos conflictos a nivel de barrios. Y a nivel de barrios es que ha habido una transformación, y el periodo clave en todo eso es ese periodo a partir de 1973, que empieza con la crisis del petróleo y además de la financiarización de la economía, la desterritorialización de la economía y el proceso, o sea, la transición de una economía de fábricas, de manufactura, a una economía postindustrial, en el cual, simplemente para citar un par de números, voy concluyendo, a pesar de que en las 5 ciudades, porque son migraciones principalmente urbanas, las 5 ciudades más grandes de los Estados Unidos, la población baja un 9%, la población en estado de pobreza aumenta un 22% en esas 5 ciudades. Y eso se experimenta principalmente, y digamos, eso es en la población en pobreza. La población en alta pobreza crece un 40% y la población en extrema pobreza crece un 69%. Entonces, digamos, el racismo, ¿no? Entendido como una serie de actitudes, ¿no? Digamos, una serie de prejuicios, desaparece para pasar a unas desigualdades raciales que son cumulativas y el efecto de la lógica aparte del capitalismo global. Lola. Antes habías preguntado, bueno, hoy por hoy nadie cuestionaría a Martin Luther King y sin embargo el Black Power. Pues hay que situarse un poco antes, y cuando Martin Luther King es asesinado, muchos cuestionaban y asimilaban y veían por igual a Martin Luther King que el Black Power que a cualquier negro. Es decir, que yo creo que hay a veces un enfoque muy europeo de esta cuestión. Es decir, aquí en Europa vemos lo del racismo como una cosa a kilómetros, ¿verdad? Porque en realidad el racismo o la esclavitud se dio en las colonias, que estaban siempre a miles de kilómetros y de las que llegaban pocas noticias. Y sin embargo en América, desde el norte hasta el sur, eso fue algo parte de la sociedad, y de hecho por eso provoca una guerra civil en Estados Unidos. Y luego esa forma de apartheid y segregación, más suave que la de Sudáfrica, y luego otras formas de racismo. Pero el racismo no está superado y es una cuestión clave. Y a mí me impresiona que es muy fuerte fuera de Estados Unidos también. Es decir, en Latinoamérica, cuando se declara la primera nación, que ahí sí se junta el colonialismo y la cuestión racial, cuando Haití se declara independiente y es la primera nación negra, que además aniquila a los blancos que había, que eran como 10.000 franceses contra 3 millones de habitantes, pero los aniquilan en 2 días, es una masacre total. Hay tal bloqueo que el de Cuba hoy es pequeño alrededor del bloqueo que hubo de parte de Francia y de Estados Unidos. Y una actitud ambivalente por parte del libertador Bolívar. Por ejemplo, lo que se diga ahora en Venezuela. Es más, si tú ves los libros de historia de la independencia americana, no los aniquilaron a todos. Bastantes familias llegaron justamente a Cuba, y a entre ellas la de Paul Lafargue. Y a Luisiana, sí, huyeron. Pero quería decir, hasta se excluyeron a los negros que participaron en las luchas de la independencia americana, incluso a los mestizos. Pero yo subrayo esta cuestión porque lo del racismo no está superado, y más en América Latina todavía casi que en Estados Unidos. Yo quiero concluyendo, Lola, que recordad que es televisión, poco tiempo. Por favor. Yo quería señalar que obviamente Estados Unidos es un país mucho menos racista que Europa y América Latina. Estamos hablando de este tema porque es el tema que estamos hablando y porque es el imperio. Pero obviamente en América Latina es un país, es una zona 20.000 veces mucho más racista que en Estados Unidos, precisamente porque este tema no se habla en ninguna parte. Se da por hecho en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, que no existe un debate como este. Y yo he estado en Bolivia, con los yungas no viven los negros, y si los indios están mal, imagínate los negros o los yungas. O sea, es decir, en el único lugar del mundo donde ese tipo de debate se pueden dar, como ha dicho Jacobo, un presidente, un niño mexicano que canta, una actriz, un derechista republicano hispano que habla español, o cosas de estas, es en Estados Unidos, porque es el imperio. Al igual que a la época en que España era el imperio, también los debates sobre Flandes se daban aquí. De hecho, hay un famoso libro que es el famoso negro en Flandes, ¿no?
que fue un general del ejército español, que era un negro, que fue a Flandes y tiene varios nombres, ¿no? Tienen el general de Lisboa, porque conquistó Lisboa, y después tiene otro en Flandes, se daban aquí. Es un libro de creo que es Lope de Vega, creo que es. Tú que eres más dado en... Creo que es Lope de Vega, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones en Estados Unidos sí se dan esos debates. Pablo Sánchez León, que es un amigo de ambos, dirigimos un seminario sobre ese tema en la Universidad de Alcalá y claro, ¿qué ocurría? Que cuando los estudiantes norteamericanos llegaban después del 11 de septiembre, les hacíamos una encuesta. Le decíamos, ¿quién está en contra de lo que ha pasado con las Torres Gemelas? Todos decían que sí. Y luego preguntábamos, ¿a quién le extraña? Pues a los negros y a los hispanos decían que no les extrañaba, pero estaban en contra. Entonces hay como un sentido de que algo está mal, pero por lo menos se puede hablar. Para terminar, para concluir, yo creo que es muy importante ver esta diferencia entre el modelo norteamericano, el modelo anglosajón y el modelo latino, porque son los modelos de colonización y son los dos modelos de multiculturalidad e interculturalidad que existen hoy en día. El modelo de indirect rule, del que habla Bob Marley en su famosa canción, pero al final Fela Kuti decía que direct rule, indirect rule, the same rule. Claro. O sea, Manuel. No, simplemente decir que evidentemente que en el imperio, es decir, el papel de imperio es un papel particular y en el imperio español efectivamente donde se hablaba si los indios tenían alma o no, o si había derecho a matar a los indios o no, y en qué circunstancias se podía guerrear contra los indios o no, era aquí, era en la Universidad de Salamanca, era el Padre Vitoria, aquí se daban los grandes debates, no se daban allí se aplicaban o no se aplicaban, o se aplicaba como a los encomenderos les diese la gana, ¿no? Es una cuestión. Y luego, ahora la base del colonialismo es racista. Lo que pasa es que Estados Unidos, cuando se conforma como nación, se conforma a través de una guerra, de la violencia bélica contra la metrópolis. Es una colonia. Entonces, mientras está dentro de sus fronteras, se va forjando también un racismo porque tiene sus colonias dentro. En principio las tiene dentro. Entonces es un país de contrastes. Evidentemente en Estados Unidos te puedes encontrar sectores que no son nada racistas y sin embargo hoy en día sectores tremendamente racistas todavía hoy. Hay un contraste, hay una, digamos, abundancia de todo. Y en la medida que ha sido un país que ha producido racismo dentro de sus fronteras, hoy lo sigue produciendo. Y lo ha lanzado fuera de sus fronteras, contra los árabes, contra los islamitas y en términos generales contra las naciones que tienen petróleo. Es decir, de la misma forma que el colonialismo crea sus bases raciales para justificar desde la extracción del oro y la plata en América Española hasta el coltan ahora en África, o las materias primas en África, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre gran movimiento planetario de rapiña ha ido acompañado de una ideología, y además, en primer lugar, la evangelizadora, para mostrar que tú eres superior a ellos, porque mi Dios es el bueno. Vengo a evangelizarte a ti, que tienes tus dioses, pero no son los verdaderos, el mío sí, y además es blanco. Jacobo. Yo creo que precisamente ahora, estos días, ¿no?, que se ha debatido en el Congreso, se va a llevar al Senado una nueva ley de inmigración, es un buen momento para evaluar cuáles son los lugares del racismo en Estados Unidos, ¿no? Por un lado existe la posibilidad, o sea, viendo la gran fotografía, ¿no?, como dirían los estadounidenses, de la posibilidad de regularizar a 11 millones de personas, trabajadores ilegales. Por otro lado, se refuerza la frontera con México, va a haber vigilancia con aviones drones, que es un poco el mantenimiento de una industria que en último lugar es la que soporta las diferentes administraciones, como se ha visto en la guerra de Irak, en un montón de guerras, incluso en desastres internos como pudiera ser el Katrina. Y no digo desastres naturales, digo desastres de gestión administrativa, ¿no? Las últimas palabras de George Bush, cuando ya la gente va a Houston, lo último que dijo fue: los que se queden, que recen, ¿sabes? Y ahí se quedaron. Ahora, lo que sí que me parece, por retomar un poco lo que hablábamos al principio muy brevemente, es que el concepto que existe de racismo en Europa, desde luego, es algo casi anecdótico en Estados Unidos. El otro día el periódico eldiario.es publicaba un reportaje sobre el Ku Klux Klan que ponía: el Ku Klux Klan sigue vivo en Mississippi. Y yo, como un pardillo, me lo tragué y eran 60 colgados alrededor de una cruz en el lugar donde nació el Ku Klux Klan. ¿Sabes? Entonces, si estamos hablando de eso, indudablemente Europa está a años luz. O sea, ahora mismo en Francia se sigue expulsando a gitanos romaníes
en las mismas condiciones que lo podría hacer el Ku Klux Klan en su momento y de una forma institucional con la policía, con el ejército y con un gobierno socialdemócrata. Y yo vengo de ahí, hace 2 días que he estado en Marsella en un campamento de Rumania. Entonces, si hablamos de eso, de esos términos, y ya termino de verdad, a Isaiah Thomas, un mítico jugador de los Detroit Pistons, en los años 80, se preguntaba cómo a Larry Bird se le apreciaba su inteligencia en el campo y cómo de los atletas negros se destacaba la fuerza, ¿no? Y decía, ahí es donde está el racismo. La cadena SER... rapidísimo. La cadena SER, que es un medio muy conocido, el partido España-Costa de Marfil de hace un par de años, creo que era ahora está en la COPE. No sé, todos son atletas. Bueno, decía, Costa de Marfil muestra su fuerza bruta, mientras que España muestra su inteligencia. Recuerdo ese partido porque el tipo se llama Poli Rincón. La furia española. El tipo se llama Poli Rincón y es colaborador ahora. Solo faltaba decir la pasión española. Estamos ya en la recta final. Pasamos otra vez a regla del minuto. Bueno, yo quería matizar porque creo que sí hay una segregación espacial fundamental en Estados Unidos con la población negra, ¿no? Yo creo que, afroamericana. Lloyd Wokan, ¿no? Yo creo que es quien, en mi opinión, ha analizado bastante bien esa segregación espacial, que es distinta. Por eso esas diferencias entre Europa y Estados Unidos también hay que matizar. Aquí no hay, en Francia sí, en París, en la banlieue, sí hay una segregación espacial importante. Aquí no hay... A 10 kilómetros aquí no hay una segregación. Portugal. Estamos en regla del minuto. La segregación espacial. Lola, en regla del minuto no se puede interrumpir. La segregación espacial que hay en Estados Unidos es enorme en las grandes ciudades, ¿no? Yo hace tiempo que no he ido, yo fui desde los 80 que no he vuelto, ¿no? Y luego yo quería señalar también que, claro, que el racismo de hoy es el que expresa Samuel Huntington, es decir, que es el discurso del choque de civilizaciones, de que los hispanos tienen que no solo hablar inglés, sino soñar en inglés. Se acabó el tiempo, Jaime, Eso gracias. es importante recordar. Manuel, minuto de conclusiones. Bueno, conclusiones. Conclusiones a lo que quieras. No sé a quién leí que decía que la sabiduría consiste en no llegar nunca a ninguna conclusión, porque normalmente son falsas, muy precarias, casi siempre falsas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué conclusión vamos a sacar? Pues que el mundo sigue como sigue, ¿no? Creo que hay racismo en Estados Unidos, menos que en otros sitios, pues habría que ir con el aparato de medir, ¿no? Y depende de dónde lo metas, ¿no? Pues te dará una temperatura y depende de dónde lo metas te dará otra. Pero lo que es básico en la civilización cristiana occidental es que el racismo ha tenido un papel fundamental, no en Estados Unidos, y ni siquiera en el primer sitio en Estados Unidos, ni muchísimo menos. Ha tenido un papel fundamentalísimo en todo su proceso histórico de acumulación de capital y de enriquecimiento. Y ahora estamos viviendo pues, los resultados, un continuo de todo eso en diversas maneras, de diversas formas, atenuadas, no atenuadas. Gracias, Manuel. Se acabó el tiempo. Lola, un minuto. Yo creo que Estados Unidos tiene que hacer todavía mucho en derechos civiles, pero hoy por hoy el reto principal es para los hispanos, que sí claramente están discriminados. Y yo, respecto a la cuestión negra y racial negra afroamericana, veo serios problemas en Latinoamérica, donde persiste la esclavitud en lugares como Brasil, no legal, pero sí practicada. Hace poco, estos días, se ha aprobado una ley al respecto y todavía combatirla cuesta la vida, y donde todavía queda mucho por hacer por la integración de los indígenas, sobre todo en naciones donde son mayoritarios como Guatemala o Bolivia, pero también en Paraguay o en Ecuador. Gracias, Lola. Carlos. Yo creo que Estados Unidos despierta un debate que es fundamental, y despierta una serie de contradicciones que también son fundamentales. Ahora mismo en Estados Unidos hay además del tema de la reforma migratoria, hay un tema anecdótico en los medios, pero que está siendo tratado mucho en la conciencia, digamos, popular, que es la idea de que hay una presentadora de un programa de cocina que es sureña y que pues la han juzgado y la han acusado de unas declaraciones racistas. Le han retirado la publicidad absolutamente todo el mundo, que demuestra lo que es la presión, digamos, social en contra de ciertas expresiones racistas. En cambio, ese tipo de actitud
que es fundamental para superar las desigualdades que existen entre las personas, no son suficientes. Y lo que hemos visto a lo largo del tiempo es un país que ha sido, arrasado por el capitalismo global, y lo que sí tiene que aprender de lugares como este sitio, que están siendo perjudicados, son los derechos universales, como los derechos sociales universales, como la salud, la educación, etc. Se acabó el tiempo, Carlos. Gracias. Jacobo. Bueno, yo me quedo con algunas de las cosas que sí que creo que más o menos todos hemos reflejado, y es que Estados Unidos no se puede entender sin la esclavitud, y probablemente el capitalismo global, incluso sus políticas globales, ahora que se menciona el tema de los intereses petrolíficos petróleos en Irak o donde sea, más que el racismo, yo creo, sí que se explican en base a esa construcción de una economía de guerra permanente que en un momento dado tuvo que ver con el interno del país y que ahora tiene que ver con el externo del país. Aún así sí que me parece muy interesante analizar la construcción de un país en base a las diferencias culturales, ¿no? Y es un modelo que probablemente se vaya a traer a Europa. En abril han aprobado una nueva ley de migración en Portugal, que, como está ocurriendo aquí, a los que vienen con dinero, sean de donde sean, se les abren las puertas, y lo que se está persiguiendo es la pobreza, y la pobreza tiene color. Gracias, Jacobo. Abuy, conclusiones. Yo creo que Estados Unidos, un aspecto que podemos resaltar dentro del tema que hablamos es el tema del pluralismo. Hay que diferenciar pluralismo, diversidad y democracia. El modelo americano es un modelo de pluralista, donde judíos, negros, hispanos, incluso hay congresistas que son musulmanes. En fin, esto es un marco de pluralidad que es el modelo que Estados Unidos ha mostrado, ha vendido, ¿no? Pienso que es un modelo que es positivo, en cuanto que también en los últimos años Estados Unidos ha creado una burguesía negra, que es la que realmente puede luchar contra el racismo. El Estado no puede luchar contra el racismo, porque si los movimientos sociales no se empoderan, lo que tenemos son montones de ONGs, montones de campañas, montones de iglesias, y eso con el tiempo, el Bronx, Queens, Harlem siguen igual que hace 30 años o peor, pero sin embargo hay senadores, hay diputados negros sentados en el Congreso. Entonces hay esa contradicción que hay que ver. Se acabó el tiempo, Abuy. Muchísimas gracias. A los 6 se comentaba antes del deporte. En el zapping veíamos imágenes de Tony Smith y John Carlos levantando el puño en las Olimpiadas del 68. Qué difícil es imaginar hoy en día a deportistas con ese compromiso político. Nos veremos la semana que viene aquí en Fort Apache.